Hola, mi nombre es María Camila Álvarez y hoy estamos con la comunicadora social Natalia. Bienvenida a este espacio. Cuéntanos cuántos años de experiencia tienes en este medio. Tengo aproximadamente 4 años de experiencia en medios de comunicación. ¿Qué entiendes por comunicación para el cambio social? Considero que la comunicación para el cambio social, como su nombre lo indica, es todo movimiento que genera una reacción positiva en la sociedad y tiene como consecuencia un cambio, un movimiento, una posibilidad diferente de ver las cosas, de hacer las cosas, de pensar las cosas diferente. Esa es la función de la comunicación para el cambio social, generar una reacción que despierte y que genere nuevos pensamientos, nuevas formas de hacer las cosas. Para ti, ¿en qué se diferencia la comunicación para el cambio social de otros enfoques de la comunicación? Se enfoca principalmente en generar en la comunidad y en la sociedad la necesidad de hacerlo diferente, la necesidad de generar otros resultados, de buscar un beneficio para el mundo. Esa es la función y la diferencia de la comunicación para el cambio social, porque si partimos de la palabra comunicación, todos los días nosotros nos comunicamos, todos los días nosotros hablamos, manifestamos un deseo, decimos lo que pensamos, pero no siempre ese tipo de comunicados y palabras y escritos tienen un impacto. A veces solamente son palabras y ya. En cambio, el enfoque de la comunicación para el cambio social es generar una consecuencia positiva, causar un movimiento positivo, despertar sensaciones positivas que nos beneficien, que generen un cambio social, como su nombre lo indica. ¿Qué condiciones se deben cumplir para trabajar con el enfoque de comunicación para el cambio social? Más que condiciones, considero que hay que tener ciertas características, ciertas herramientas clave a la hora de desarrollar la comunicación para el cambio social. Primero, curiosidad. Curiosidad por conocer el contexto que habitamos, curiosidad por generar un enfoque diferente, curiosidad por tener resultados diferentes. Principalmente la curiosidad. Segundo, la escucha. La escucha activa es clave porque cuando vamos a conocer una realidad diferente, una realidad desconocida, es fundamental tener la disposición para escuchar la realidad del otro, tener la disposición para comprender que lo que es normal para el otro puede que no sea normal para mí, y eso no está bien ni está mal, solamente es una realidad diferente. No hay necesidad de imponer ideas, no hay necesidad de creer que esa persona está mal y yo bien, o que yo estoy bien y ella mal. No, no hay necesidad de eso. Basta con ser consciente de la importancia de escuchar, de apreciar la oportunidad y el privilegio de conocer la realidad del otro. Esa es una fortuna. Es una fortuna tener la dicha de conocer la realidad del otro. Y desde ese punto, manejando esas dos herramientas, desde un lado la curiosidad y desde otro lado la escucha, se pueden llegar a crear escenarios maravillosos y sobre todo que generen un cambio positivo, un cambio social. ¿Puedes compartir una experiencia significativa en la que haya aplicado la comunicación para el cambio social y cuál fue su impacto en la comunidad o el grupo con el que trabajó? Claro que sí. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Canal 13, ahí me desempeñaba como periodista investigativa. Y una de las funciones que tuve que realizar fue una visita a un municipio que se llama Jacopí, Cundinamarca. Este municipio fue durante muchos años víctima de mucha violencia. Históricamente, muchas personas cuando piensan en Jacopí se dejan llevar por el miedo o por el recuerdo de escenarios muy desafortunados. Sin embargo, al acercarnos a esta zona, tuvimos la oportunidad de conocer a un grupo muy maravilloso llamado Parchemos por Jacopí.
Este grupo estaba compuesto por jóvenes, con jóvenes que tenían el deseo, la necesidad y el objetivo de visibilizar a Jacopí de otra forma. Entonces se encargan de mostrar su cultura, su fauna, su flora, sus ríos, sus gentes, sus campesinos, las personas que habitan ahí, y demostrar que Jacopí es mucho más que esa historia o ese recuerdo triste que muchas personas tuvieron que experimentar. Entonces, es muy inspirador darnos cuenta que pese a que hay recuerdos tristes, pese a que hay dolor y nostalgia, se puede transformar ese tipo de pensamientos, se pueden crear otro tipo de posibilidades. Y ellos lo están haciendo, Parchemos por Jacopí lo están haciendo. Ellos crean caminatas para que los visitantes puedan realizarlas y se encargan de visibilizar a Jacopí desde otro punto de vista, desde un punto de vista más humano, más consciente, desde un punto de vista más ameno, y sobre todo tienen muy claro que ahí se está generando el cambio, con esa decisión, con ese deseo diario de mostrar a Jacopí desde otro punto de vista. Eso me parece increíble, ser conscientes de que pese a que hay un montón de heridas, hay un montón de dolor, con eso que tenemos y pese a eso, decidimos hacerlo diferente. Y eso es lo lindo de la comunicación para el cambio social. Ser conscientes de que, aunque hay un montón de falencias y fallas y que seguramente las seguirán habiendo, y también seguramente habrán personas que no comparten ese tipo de pensamientos y optarán por hacer de su vida un escenario doloroso, a mí me parece muy admirable ver a gente que pese a todo ese dolor, se levantan y dicen, yo lo puedo hacer diferente, yo elijo otro camino, yo elijo en este caso ver lo lindo que tiene Jacopí y demostrar que sí se pueden crear otras realidades. ¿Qué desafíos ha enfrentado el implementar estrategias de comunicación para el cambio social en su entorno profesional y cómo los ha superado? Como lo mencionaba, hay mucho dolor en los seres humanos. En general, Colombia es un país muy fragmentado, muy dolido, muy lastimado en muchos aspectos. Y no todo el mundo está dispuesto a, a cambiar la perspectiva o a quedarse con con la posibilidad de hacer algo diferente. Y está bien, ¿saben? Porque es doloroso, es triste, duele mucho y no todo el mundo decide, porque creo que es una decisión, no todo el mundo decide hacerlo diferente, verlo diferente, dejar lo que duele atrás y ver lo que tenemos ahorita en el presente y hacerlo diferente. No todo el mundo lo hace. Creo que es un trabajo diario porque no todos los días uno se levanta uno no se despierta todos los días con la intención de cambiar el mundo, de generar un cambio positivo en la sociedad. Hay días en donde uno está cansado y dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo siga haciendo algo bueno si la maldad o si la sombra siempre va a estar? Sin embargo, tú decides cómo lo quieres llevar, tú decides si quieres marcar la diferencia, si eliges, pese a todo el dolor, pese a todo el llanto, cambiar el chip y hacer tu propia revolución. Porque maldad siempre va a haber, dolor siempre va a haber y hace parte de la vida. La vida se compone de un montón de matices, entre ellos la sombra y la luz. Entonces va a existir esa dualidad y ese montón de escenarios y de colores y de realidades. Entonces, cada quien decide cómo lleva y transita su vida. Creo que la revolución empieza por uno mismo y la revolución individual empieza al decidir
hacerlo diferente, al ser consciente de que pese a todo el dolor, pese a todo el llanto y pese a tantos recuerdos no tan chéveres, yo decido hacerlo diferente. Mi revolución y la revolución empieza conmigo. ¿Qué mensaje le daría a los futuros comunicadores sociales que desean trabajar con un enfoque de cambio social? Que sean valientes. Mi mensaje es que sean valientes, que luchen por sus ideales, que tengan la capacidad de construirse las veces que sea necesario, que sean curiosos, que no se conformen con una sola idea, sino que investiguen, profundicen, pregunten mucho. Preguntar es maravilloso. Es una habilidad que se puede desarrollar y no hay que tenerle miedo a preguntar, a tener conversaciones incómodas, a averiguar, no con el fin de tener todas las respuestas, sino de conocer muchas realidades. Es fundamental la curiosidad, es fundamental considerarse un eterno aprendiz. Creo que es fundamental ser conscientes de ser eternos aprendices, porque no hay una única respuesta, no vas a llegar a un único objetivo. Vas a tener una respuesta y vas a querer tener más y preguntar más y conocer más. La clave siempre va a ser la curiosidad y el deseo de conocer otras realidades y el objetivo de generar cambios, de, de ser tu propia revolución, como lo mencionaba, partiendo de la curiosidad, porque sí se pueden hacer las cosas diferentes, porque sí podemos hacer cambios. Y el cambio empieza por uno mismo, el cambio empieza porque tú mañana decides reciclar en lugar de botar la botellita de plástico a la calle. Los cambios significativos nos han dicho que son los que se generan en masa, con un impacto súper grande y aplaudido por todos. No, el cambio empieza por ti mismo. El cambio empieza por saludar y decir buenos días a la señora del aseo que en muchas ocasiones está siendo discriminada y a la que han ignorado todos los días, a la que han ignorado todos los días. El cambio empieza desde ahí, desde el respeto por el otro, desde el deseo por hacerlo diferente. El cambio empieza por uno mismo. Ese es mi mensaje. Sean valientes, curiosos y muy empáticos. Eso nos puede llevar muy lejos y puede generar cambios significativos. Muchas gracias, Natalia, por aceptar esta invitación a la entrevista.